¿Cómo están? Para el día de hoy, vamos a darle gracias al Señor 2 minutitos, ¿sí? Siempre lo hago antes de ministrar y dar cualquier palabra. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde usted está. Pídale a Dios esta cosa que le voy a decir en específico. Dígale que lo desconecte de todo lo que usted dejó en su casa, que si la escuela, que si la universidad, que si debo un dinero, lo que sea, desconéctese de cualquier cosa. Pídale a Dios que lo que se vaya a impartir esta noche permanezca. No que usted reciba algo, que llore, que se vaya a su casa y que se olvide de la experiencia. No. Que permanezca lo que Dios le imparta esta noche. Padre, yo oro por ellos y te doy gracias porque le diste vida el día de hoy. Sé que le darás vida en los próximos años. Ellos están en tus manos. Yo te pido en el nombre de Jesús que esto que tú me ministraste a mí en privado y que daré a ellos esta noche, tú lo haces multiplicar y que ellos puedan a partir de hoy impartir y ministrar a otros con bien. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero saber algo. ¿Quién es el más pequeño de edad aquí? El más corto de edad. Pipe. ¿Cuántos años tiene Pipe? 14. Ok. Entonces, con todo respeto, creo que ya ustedes saben temas acerca de los sentimientos, las emociones y la sexualidad, ¿cierto? Porque quiero saber hasta dónde puedo llegar con lo que voy a hablar hoy. Porque lo de hoy no es una palabra como la que usted recibió anoche, que yo sé que usted la recibió y todo fue glorioso. Hoy es una palabra un poquito más intencional y yo quiero que usted la anote, lo que pueda anotar. Sí, yo sé que ya no usamos cuaderno, usamos bloc de notas. Lo anote y quiero saber qué tanta apertura tengo, ¿ok? Así que todo lo que voy a decir lo voy a decir con mucho respeto. Pero sepa que lo que voy a decir ya lo tengo plasmado en mi corazón y ha sido el Espíritu Santo que me ha dirigido con eso. Segunda de Samuel, capítulo 9. Póngale el dedito o tírele un screenshot y luego vaya al libro de Isaías porque lo vamos a leer uno detrás de otro. Hoy yo voy a hablarles acerca del trauma. Trauma. ¿Alguien sabe lo que es un trauma? ¿Alguien sabe lo que es un trauma? ¿Qué es un trauma? ¿Alguien sabe? Algo que no se puede superar. Sí, exacto. Algo que no se puede superar, según la ciencia. Algo que da mucho miedo. ¿Quién más tiene una respuesta diferente acerca de lo que es un trauma? Una mala experiencia que marca no deja avanzar. Una mala experiencia que embarga y no te deja avanzar. ¿Alguien más tiene otra respuesta? Trauma, ¿no le llega la palabra trauma? Yo sé que es una palabra un poquito psicológica, científica, pero de entrada le voy a decir por qué este tema. Número 1, todos ustedes tienen un llamado de parte de Dios. Eso es lo primero. Todos, nadie, absolutamente nadie que está en esta tierra está por estar. Está porque sí, porque papi y mami se quisieron mucho y punto. No. Todo el mundo nace porque Dios permite que nazca. Y todo el mundo está hasta hoy vivo porque Dios lo ha permitido así. Hay bebés que nacen y a los 2 días mueren. Ya sea por causas que se pueden explicar o por causas que no se pueden explicar. Así que si usted está vivo hoy, está aquí, me está escuchando, y aún los que no me están escuchando, tienen un propósito de parte de Dios. Ahora, ese propósito de parte de Dios tiene un enemigo muy grande. ¿Y sabe cuál es ese enemigo? ¿Alguien me dice quién es el enemigo de tu propósito? ¿Alguien sabe quién es? Satanás, dijo una. ¿Quién más dice? La carne. La carne va muy cerca. Uno mismo. Es el enemigo más grande que uno puede tener. El opositor más grande al propósito que tú tienes de parte de Dios, eres tú mismo. Porque tú no naces con el propósito desarrollado. Te toca a ti desarrollarlo, te toca a ti identificarlo y desarrollarlo. Un llamado es como
y discúlpeme la comparación, hubo un profeta que lo criticaron hace un tiempo por hacer esto, pero un llamado es como un cachorro. El cachorro se lo dan así bebecito, luego de que suelta la teta de la madre, ¿verdad? Y usted lo tiene que cuidar, lo tiene que acostumbrar, le tiene que enseñar, le tiene que dar el alimento a tiempo, lo tiene que llevar a vacunar al veterinario. Y usted tiene que tener un cuidado con ese cachorro como si fuera un bebé humano hasta que crece. Y ya cuando crece, él se va, pero sabe regresar. Ya tú no te preocupas cuando él se pierde porque tú sabes que él anda por ahí, no sabes dónde está, pero va a regresar. Así mismo es el llamado. Tú lo tienes dentro, una vez lo identificas, te toca desarrollarlo. Te toca hacer las cosas necesarias para que ese llamado comience a surgir, comience a florecer. Pero lo primero que tienes que hacer es desarrollarlo. Y yo sé que la tarea más difícil no es desarrollarlo, es identificarlo. Saber a qué Dios te llamó. Porque una cosa son los talentos que Dios te dio y otra cosa es el llamado que Dios te dio. Y le voy a poner un ejemplo rápido. Jeremías, ¿qué era? ¿Alguien me dice qué era Jeremías? Un profeta. Isaías, ¿qué era? ¿Y Samuel, qué era? ¿Ageo, qué era? ¿Zacarías, qué era? Ok, todos esos profetas hicieron lo mismo, tenían el mismo llamado, tenían la misma unción, pero ¿qué eran todos? Tenían el mismo ministerio, pero no tenían el mismo llamado. Entonces, aquí hay muchos adoradores, hay muchos profetas, muchos evangelistas, pero el ministerio de Esteban como adorador no se parece al ministerio de otro cualquier adorador que se pueda levantar de parte de Dios. La unción de Esteban es diferente a la unción de Fabián, a la unción de todos los que están aquí. Entonces, su llamado es muy único, es muy peculiar, ¿sí? Por eso cuando usted intenta imitar a otro ministro, ya sea que sea mejor que usted o que usted entienda que es mejor que usted, que es más famoso que usted, que está mejor posicionado que usted tiene que tener mucho cuidado porque el llamado de ese señor o de esa señora es muy diferente a lo que te corresponde a ti como ministro, a lo que te corresponde a ti como un hijo o una hija de Dios, ¿sí? Hay cosas que para otras personas son permitidas, para ti no son permitidas. Le voy a poner un ejemplo. ¿Sansón tenía prohibido estar con mujeres? ¿Nadie leyó la historia de Sansón? Sansón, ¿se acuerdan? Sansón era un muchacho, sí, así. Ok. Sansón no tenía permitido andar con mujeres. Sí, tenía permitido andar con mujeres. Él tenía prohibido ligarse con específicamente los filisteos. Así que el pecado de Sansón no fue buscarse una mujer tan linda como Dalila. El pecado fue que Dalila era filistea. Entonces, ¿en qué momento en la Biblia dice que ligarse a un filisteo estaba mal? Nunca, nunca. Ni en Levítico ni en Éxodo Dios dice en los 10 mandamientos, y no te juntarás con los filisteos. Así dice el Señor. No. No era pecado juntarse o casarse con una filistea. Sin embargo, Sansón específicamente, Sansón tenía la obligación de parte de Dios de no juntarse con una filistea. Y si Sansón hubiese dicho, bueno, yo no estoy pecando porque al final la Biblia no condena juntarme con una filistea. Pero sí estaba pecando porque aunque la Biblia no lo ordenaba, él tenía una encomienda específica de parte de Dios. Hoy en día, por ejemplo, ¿ustedes nunca han sentido de parte de Dios hacer un ayuno de redes? Nunca lo han sentido, nunca se ha sentido muy saturado. Ayuno del celular. Ayuno del celular, sí, eso, redes, porque el celular mayormente se usa se supone que es para comunicarnos, pero mentira, lo usamos para entretenernos más que otra cosa. Usted nunca lo ha sentido, entonces tú dirías, bueno, no, yo no estoy haciendo nada malo, yo lo que estoy es en TikTok. No es pecado porque la ley no condena a TikTok. Sin embargo, a muchos de ustedes, Dios o le está pidiendo o le va a empezar a pedir cosas que para usted, en específico usted, está mal. Y esto es algo, se oye muy sencillo, pero es muy poderoso. ¿Por qué? Porque precisamente por el ser humano no entender esto, hay tantas doctrinas y tantas denominaciones. Porque Dios trató con alguien de una manera en específico y ese alguien cometió el error de asumir que los demás que no actuaban como él están mal, están erróneos y por eso se van para el infierno. Sin embargo, es una misión que Dios te delega a ti en específico. Hay cosas que yo no puedo hacer
no es porque no están en la Biblia o porque la Biblia los condena o porque sea pecado y si yo la hago estoy en pecado. No, si yo la hago puedo seguir ministrando igualito, pero hay una encomienda de parte de Dios que no estoy cumpliendo. Entonces todo ministro, todo líder tiene primero que saber a qué Dios lo llamó específicamente, y esto te va a ayudar porque hay dos cosas de las que hablaba anoche también. Hay algo que es la necesidad de tu iglesia, que tú tienes la obligación como siervo de Jesucristo de asumir. Ok, si tú sabes tocar el piano, aunque no estés llamado a ser un pianista y necesitan un pianista, tu deber es buscar la forma de ayudar a tu iglesia hasta que Dios mande un pianista. Bien, pero hay un error en tu confundir que tú estás ayudando a la iglesia por un momento a que ese es tu llamado. Bien. Y me pasó a mí precisamente con el piano. Yo siempre fui bueno para aprender música. Sin embargo, Dios me sacó de la música, o me sacó de solamente hacer música para estar aquí hoy con ustedes. Yo no estoy haciendo música aquí. Yo estoy predicando, estoy dando algo, una enseñanza. Entonces, cuando nosotros no sabemos a qué Dios nos llamó específicamente, asumimos que cuando estamos cumpliendo una necesidad de la iglesia, estamos cumpliendo nuestro llamado. Y no es así. ¿Bien? No es así. Le voy a poner un ejemplo de un señor que ustedes conocen, que es mi amigo, el pastor Rudy. El pastor Rudy, en la iglesia entró en un momento donde no había quien liderara a los jóvenes, como pastor, como líder de jóvenes. Pero Rudy tiene un llamado itinerante a la predicación. Rudy no se podía detener en una iglesia por 1 o 2 años, porque él tiene un ministerio muy evidente de que Dios lo llama a las naciones. Ahora, ¿qué hizo Rudy? ¿Rechazó la oferta del pastor o la petición del pastor porque él no estaba llamado a ser pastor de jóvenes? No. Él hizo algo y fue que le pidió a Dios sabiduría y Dios le dio la sabiduría. Y él formó un equipo que él lideraba, pero cuando él no estaba, ellos asumían la responsabilidad. Entonces Rudy no dejó de hacer el llamado, de ejercer el llamado que Dios le dio, pero tampoco dejó de ejercer la petición de su autoridad, que era su pastor. Entonces, a veces nosotros ponemos a nuestros líderes que están por encima y a Dios como si fueran un ring de boxeo y de una pelea. No, el pastor está equivocado porque Dios me dijo esto. No. Le pongo un ejemplo. El pueblo de Israel, Dios le dijo sal, pero su líder no quería que saliera. ¿Quién era su autoridad? El faraón. Dios había permitido que ellos cayeran en esclavitud ahí en Egipto. El líder no quería que ellos salieran, pero Dios quería que ellos salieran. Y oiga qué contradictorio. Dios fue que le endureció el corazón a Faraón. No fue que el diablo se le metió a Faraón, que el diablo se levantó, porque siempre que estamos haciendo algo de parte de Dios, Satanás se levanta. Decimos eso siempre, ¿sí o no? Sin embargo, no era el diablo que estaba en el corazón del Faraón. Dice que Dios endureció el Faraón para que no dejara ir al pueblo. Sin embargo, el mismo Dios que le dice a Faraón, no lo dejes ir. No lo dejes ir. Era el mismo Dios que le decía a Moisés, tiene que sacarlos de allá de Egipto, tiene que sacarlos. Y Moisés, sí, Señor. Y después iba donde Moisés, donde Faraón, y le decía, no lo dejes ir. Era como que lo ponía a pelear a los dos. Dios estaba usando a Faraón para formar el corazón de Moisés, para que Moisés aprendiera habilidades de persuasión, de sabiduría, para poder convencer a Faraón. Obviamente, Faraón nunca estuvo conforme. Bien. Pero siempre Dios lo que trató de hacer era que Moisés no tuviera o no viera las limitantes humanas, sino que Moisés confiara en el llamado que Dios le había hecho. Entonces, no es que tu pastor no sabe tu llamado o que tu líder o tu ministro no sabe tu llamado. Es que Dios puede estar usando a tu líder y a tu ministro o a tu pastor para poder despertar cosas en ti que tú no sabes que están ahí dentro. Si Dios no hubiese endurecido el corazón de Faraón, Moisés hubiese sido todavía un tartamudo. Si Dios no hubiese endurecido el corazón de Faraón, todavía Moisés no hubiese visto una vara convertirse en serpiente, no hubiese visto el mar rojo abrirse, no hubiese visto la columna de nube y la columna de fuego. Entonces, todo fue un propósito de Dios. Y es bueno que usted sepa que todo lo que usted atraviesa en su vida
es parte de un propósito de Dios. Así que lo primero que quiero que usted anote es, en Dios no hay líder bueno ni hay líder malo. Eso no existe. Todos los líderes son buenos. Absolutamente todos. Te tocó uno bueno, cool, chévere, y tú dices, ese pastor sí es bueno, ese líder sí es bueno, ese ministro sí es bueno, chévere. Te tocó uno que te dice que no muchas veces, o que te la pone difícil, y tú dices, Satanás se endura en el corazón del líder o del ministro. No hay líder bueno o no hay líder malo. Y le voy a explicar qué pasa. Hay líderes y ministros que Dios utiliza para motivarte, para impulsarte. ¿Ven? Porque hay una parte del ser humano que no se invalida, que es la autoestima. Usted necesita tener la suficiente autoestima para usted fluir en la unción de Dios. Porque el primero que tiene que creer en que Dios lo puede hacer a través de usted es usted mismo. Y si usted tiene un problema de autoestima de que será que sí es Dios y si no es Dios, y por qué Dios no usa a mí, y yo no siento que Él me tiene que usar a mí, y Él puede usar a otro, hay gente más capacitada, hay gente mejor, y bla, bla, bla. Son problemas de autoestima que usted tiene que empezar a resolver. Por eso, cuando Moisés le dijo a Dios, Señor, tú quieres que yo hable a un pueblo, que diría a un pueblo, pero yo soy tartamudo. Entonces, Dios no le dijo a Moisés, ok, abre la boca y te voy a quitar la tartamudez. No. Dios lo que hizo fue, háblale primero a tu hermano Aarón, yo lo voy a utilizar, Aarón, que sabe hablar, que sabe convencer, lo voy a utilizar para hablarle al pueblo. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué Dios no le dijo a Moisés, confía, entra y sé tartamudo y punto? Porque él sabía que el problema no era la tartamudez, sino la autoestima que tenía Moisés. Entonces, hasta que Moisés no resolvió su autoestima, era Aarón quien hablaba. Inmediatamente Moisés resolvió su autoestima, dice que él subía al monte, hablaba con Dios y bajaba con el rostro resplandeciente. Y todo lo que Dios le comunicaba a Moisés, para el pueblo Moisés lo comunicaba. Y tú dirías, ¿qué pasó con Aarón? Ya no era necesario porque ya Moisés tenía la suficiente autoestima para hablar con el pueblo. Entonces, lo primero que tú tienes que empezar es a creer en lo que Dios puso en ti. No es a creer en ti. Porque si crees en ti, entonces caes en la egolatría. La egolatría es creer en el hombre de una forma desmedida. Si tú crees mucho en ti, no, es que yo sé hablar, Fabián, es que yo tengo una buena técnica, es que ya yo me aprendí cómo predica Harrigan y cómo predica Moisés Bell, y ya yo manejo a la gente, y ya Dios me usa, y esto es egolatría, eso es hedonismo. Bien, ahora, tú tienes que creer en lo que Dios puso en ti. Es diferente. Porque lo que Dios puso en ti, tú sabes que no lo mereces, primero, no estás capacitado para aportarlo, segundo, porque el pecado te invalida aportar algo de parte de Dios, pero aún así lo aportas. Locamente, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, tú cargas una palabra, tú cargas una unción, tú cargas un propósito que tú no estás capacitado, pero lo cargas. Entonces tú tienes que creer en eso que Dios puso en ti, no en ti. Porque tú eres pecador, eres pecaminoso, y si te llevas de ti, vas a terminar en un lugar que no es el cielo. Te lo puedo asegurar. Entonces, dicho esto, entro en la materia, el trauma. El trauma es una anomalía en un funcionamiento adecuado. Sucede mucho con los que juegan fútbol o pelota, béisbol. Sucede mucho. ¿Por qué? Porque los jóvenes entran en una disciplina tan ardua que llevan su cuerpo al extremo, forzan su cuerpo a tener habilidades que no nacen con ellas, a correr más rápido, a tener más fuerzas en las piernas, en las rodillas, los que juegan béisbol a tener más fuerza en el brazo. Así que los someten a una serie de disciplinas que forzan a su cuerpo a tener una habilidad que no nacieron con ella. Sin embargo, muchos de ellos, por alguna mala práctica, se doblan la muñeca, se parten el tobillo, se parten la rodilla. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque te den terapia, aunque te hagan lo que te vayan a hacer, te pongan yeso, todo, el hueso nunca volverá a ser el mismo después que se partió. Te lo pueden empatar, tú puedes caminar como antes, pero siempre va a haber algo que te va a recordar que ese hueso no está como estaba antes de partirse.
Entonces, a esa anomalía se le llama trauma. Llevándolo a un plano más psicológico, más humano, se supone que tú eres un ser humano con sentimientos, que estás disponible para amar, para ser receptivo y para ofertar. Sin embargo, por ejemplo, hay gente que la traición le causa un trauma y de repente pasan de ser gente amorosas a gente rencorosas. ¿Por qué? Porque le causaron una fractura en el corazón. Y aunque ya no duele tanto, el corazón no ha vuelto a ser el mismo después que lo traicionaron. ¿Alguien me entendió? Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de nuestros traumas nosotros todavía no lo hemos logrado identificar. Porque nuestro cerebro decidió llevarlos a un lugar en donde no los recordemos de tal manera que nos duela. El cerebro no está capacitado para sentir dolor. El cerebro no duele o deja de dolerse. El cerebro no siente dolor. Cuando tú dices que te duele la cabeza, no es tu cerebro, es tu cabeza. Ahora, él está capacitado para llevar todos esos recuerdos muy fuertes a un lugar donde ya no te, entre comillas, duela tanto. Pero ¿qué pasa? La mayoría de nuestras obras reactivas salen de ese lugar que se llama el subconsciente. Poner un ejemplo. Ustedes están todos de frente aquí, ¿cierto? Sin embargo, ahora mismo de sorpresa, pasa algo repentino y usted involuntariamente va a brincar de esa silla y se va a voltear. Usted no decidió, usted no pensó, usted no le dio tiempo a analizar y decir, bueno, en este milisegundo que me queda, me voy a voltear y me voy a brincar. No, eso es un acto involuntario que salió de su subconsciente. A muchos de ustedes le ha tocado amar a gente que no lo ama y no amar a gente que sí lo ama. Son actos involuntarios de sus emociones y vienen a causa de un trauma. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque también la causa principal de la debilidad con la que nosotros luchamos viene a través de un trauma. Y es muy necesario identificar esto para que nosotros podamos fluir bien en la unción. ¿Sabe por qué? Porque ministrar, los que ministran, los líderes a los que Dios usa, ministrar significa dar o suministrar algo. Cuando usted ministra la unción, usted está suministrando unción a otro. Cuando usted ministra sanidad, usted está dando sanidad a otro. Cuando usted ministra liberación, usted está impartiendo liberación a otros, etc. Hay diferentes tipos de administraciones conforme al Espíritu Santo desee. Bien, ahora, ¿qué significa suministrar? Significa proveer a alguien que lo necesita. No es a quien yo quiera darle, sino al que verdaderamente lo necesita. No es que si tú estás enfermo y yo voy a orar por ti, tú serás sano y punto. No, no. Si el mundo espiritual determina que tú de verdad necesitas esa sanidad, cuando yo te ministre, tú serás sano. ¿Entiende? Entonces, tiene que haber primero una necesidad. Si no hay una necesidad, tu ministración es en vano. No ministramos porque sí, porque quiero llenar mi ego, porque quiero que la gente vea que Dios me usa o porque Dios me usa y punto. No. Cuando usted ve que alguien está ministrando y se manifiesta el poder de Dios, es porque había una necesidad. Por eso Jesús veía la multitud y lloraba, porque identificaba una necesidad. Dice la Biblia que él sentía pena por ellos, sentía compasión por ellos. Esa es la palabra que utilizaba, compasión. O sea, se conmovía porque el pueblo necesitaba esos milagros que él hacía. Sin embargo, en otros lugares Jesús iba y no hacía milagros. Y dice la Biblia, por la fe de ellos. Ellos no tenían fe. Ellos no sentían que necesitaban el milagro y por eso Jesús no lo hacía. Jesús podía orar. Jesús, estoy hablando de Jesús. ¿Usted sabe quién era Jesús? ¿Usted sabe quién es Jesús? Y Jesús dejó de ministrar por la poca fe de las personas. Jesús podía ir a ministrarle, escupirle, empujarlo, patearlo, y ni así caían y ni así eran sanos porque tenían poca fe. Entonces, usted ministra no porque usted quiere ministrar y punto. Usted ministra porque hay una necesidad en el pueblo, porque hay una necesidad de algo que aunque usted no la conozca,
Dios sí la conoce. Por eso el ministro debe de tener una dependencia total del Espíritu Santo de Dios. Si tú no dependes del Espíritu Santo de Dios, no eres un buen ministro, no eres un buen líder. Tienes que, y no solamente depender aquí, cuando estoy aquí, no. Tu vida completa, personal, tu vida de trabajo, tu vida en la escuela, tu vida en la iglesia, toda tu vida, todas las áreas de tu vida deben de ir acorde a lo que quiere el Espíritu Santo de Dios. Yo digo algo siempre a los jóvenes que me toca enseñarles, y a algunos se lo encuentran exagerados, pero hasta la ropa en la que yo me voy a poner para ministrar, yo le pregunto al Espíritu Santo, ¿cuál quiere? Y a veces Dios me muestra predicando tal mensaje con una ropa, y esa ropa es la que me pongo. Edwin, ¿y qué? ¿La ropa es importante? ¿Yo te voy a usar más o menos por la ropa? No. Pero si el Espíritu Santo le da la voluntad de que me ponga esa, por simple obediencia, por simplemente depender de lo que Él quiere, esa ropa me pongo. Y es cierto, nadie todavía se me ha acercado a decirme que ha sido administrado por la ropa que me pongo. Pero en medio de seguridad de que hasta en la ropa que me pongo, estoy obedeciendo al Espíritu Santo. Edwin, ¿cómo tú hablas? ¿Cómo Dios te usa tanto? ¿Cómo tú ves tanto en las personas? No hay un secreto. El secreto es conocer la voz de Dios. Punto. A usted Dios le puede usar igual o más que a mí, siempre y cuando usted conozca la voz de Dios. Edwin, ¿y cómo conozco la voz de Dios? Fácil. Si tu mamá te llama ahora mismo por teléfono de un número desconocido, ¿cómo tú sabes que es tu mamá? ¿Cómo tú sabes que es tu mamá? Reconozco la voz. ¿Por qué? Porque la conozco a ella. Porque la conoce a ella. Porque ya él ha pasado el suficiente tiempo con su mamá para conocer la voz de su mamá. Miedo es, me hirieron, y como me hirieron, creo una coraza. Ahora le voy a hablar mal a todo el mundo para que la gente sepa que no se puede meter conmigo. Porque ya me hirieron bastante. Miedo es decir, yo no creo en nadie, ya no se puede tener amigos. Porque ya la gente traiciona, la gente... Eso es miedo. Miedo es que cuando tú te vas a casar te dicen, no creas en hombres, que son todos iguales. Eso es miedo. Eso no es seguridad, eso es miedo. Miedo cuando tu papá te dice, nunca le diga cuánta plata tú tienes a tu mujer. Eso es miedo. No es sabiduría, es miedo. Porque si de verdad te casaste con la que Dios te dijo que te casara, tienes que decirle todo lo que ganas. Si de verdad te casaste con el hombre que Dios te dijo que te casara, tienes que confiar en Él, tienes que creer en Él y tienes que someterte a Él, porque es lo que dice la Biblia. Ahora, si llevas un matrimonio, un trabajo, un ministerio que Dios te ha entregado en base al trauma, ¿sabes lo que pasa? Lo echas a perder. Por eso hay una gran diferencia entre Mefiboset y José. José cuenta el sueño, lo venden, lo intentan matar, pasa lo que pasa con Potifar, pasa lo que pasa en la cárcel, revela un sueño y no lo honran, lo tratan mal. Cuando llega al palacio, que sus hermanos lo encuentran, ellos pensaban que José tenía un trauma y que los iba a mandar a matar. Porque el que tiene un trauma reacciona en base a emociones. El que ha sido sano del trauma reacciona en base al Espíritu Santo. Cuando tú tienes un trauma, tú dices, ok, vamos a comer donde Fabián. No, donde Fabián no. ¿Por qué? Porque Fabián me habló mal. Herida, trauma. Sin embargo, cuando tú has sido liberado de ese trauma por el Espíritu Santo, ¿sabes qué te dice? Ok, vamos donde Fabián. Y ahí aprovecho y me siento con él. Y le digo que me siento mal con él y resolvemos ese problema. Porque ya ahí no es mi emoción. Es dirigirme por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te manda a resolver el problema con tu hermano y luego venir con la ofrenda. En base al trauma es tú durar una semana sin hablarle a tu papá o a tu mamá. ¿Por qué? Bueno, porque me quitó la televisión. O porque me dio un castigo bien fuerte. En base al Espíritu
es sentarte con mamá y hacerle saber que te sentiste mal. Y orar por mamá para que Dios dirija a mamá a no corregirte de nuevo así. En base al trauma es tú ser un joven rebelde que no te sometes a nadie porque nunca creciste o con papá o con mamá o tu niñez fue dura y ahora tú ya te cansaste de que te trataran mal, te menospreciaran y creas una coraza para responder a tus sentimientos. En base al espíritu es tú decir, Padre, esto me duele, necesito que lo sanes, necesito que lo trabajes conmigo, necesito sanar esto, necesito que tú obres en mi corazón, tú ir donde tu familia y decir, ¿sabes qué? Los perdono, yo creo en Dios, yo creo en Jesús y Jesús restauró mi corazón. Pero ¿qué pasa? El trauma se tiene que afrontar. El trauma no sana solo. Por eso la gente que se parte un hueso, aunque el hueso no vuelve a ser igual, tiene que ir a terapia para poder volver a caminar lo más normal posible. Cuando te partes la muñeca, tienes que ir al doctor a ver cómo sigue eso, y te dan un masajito, te untan una crema, y te hacen así. Porque tienen que darte terapia para que eso vuelva a tener movilidad. El trauma tú tienes que afrontarlo. No es decir, bueno, ya eso no me duele, ya eso no me duele, ya. A veces decimos, Dios trabajó eso conmigo, pero no le hablas a ese hermano. Y aunque le hables, sientes algo ahí que tú no sabes, que no fluyes igual. Ya no hay confianza entre tú y tu líder. O entre tú y tu hermano. Porque hay un trauma. Por eso donde leímos la segunda cita, Jesús está diciendo, escuche esto. Y se le dio el libro, número 1. En la ciencia, el trauma nunca vuelves a ser igual. En Dios, Jesús hace nueva todas las cosas. Porque la ciencia tiene limitaciones, Dios no. Y como Dios no tiene limitaciones, Dios te dice, yo lo renuevo, pero tienes que afrontarlo. Y dice, se leyó el libro, es en base a la palabra, no es en base a un video de TikTok que he visto un tutorial de cómo ser libre del trauma, en 5 pasos. 5 pasos para ser libre del trauma, no es eso. Es en base a la palabra de Dios. Dice que él leyó el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, escuche esto por favor, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Espérate, pero tú dijiste libertad 2 veces. Libertad a los cautivos y libertad a los oprimidos. El cautivo entra en cautiverio porque algo exterior lo apresó. Si tú sales a la calle y cometes un crimen, eres un cautivo porque la policía te mete preso. Ahora, el oprimido es oprimido por algo que está en él mismo. Nadie de afuera te puede oprimir. Te oprimes por cosas que están dentro de ti. El ejemplo más gráfico que los teólogos toman para representar la opresión es cuando te duele la barriga. Cuando te duele la barriga, ¿de dónde viene el dolor? ¿De adentro o de afuera? De adentro, está en ti la barriga, ¿cierto? Y tú te privas así. Y tú no te puedes mover. Y tú a veces ni puedes hablar porque te da el dolor de barriga. Ese dolor nadie lo causó, está dentro de ti. Y muchas veces Dios te liberta de las ataduras que el diablo puso en ti cuando eras del mundo, cuando no has aceptado su nombre. Pero dice Jesús aquí leyendo que hay una unción que te liberta de la opresión, de lo que está dentro de ti. Y la mayor opresión que nosotros tenemos que afrontar son nuestros traumas. Son las cosas que vivimos porque estamos ministrando, influyendo en el don, pero con un carácter que es resultado de lo que tú viviste allá atrás, no de lo que Dios quiere que tú seas. ¿Alguien entendió la diferencia? Dios quiere que tú seas un ente de amor, pero te maltrataron lo suficiente y no das amor, das rencor. Dios quiere que tú seas un ministro que ministre con libertad,
Pero antes te relajaban mucho y te hacían bullying. Hay una autoestima que tienes que comenzar a trabajar para fluir en libertad. Si seguimos fluyendo y ministrando y siendo cristianos en base a los sucesos de la vida, vamos a impartir, y discúlpeme, fuego extraño. ¿Sí han leído Levítico? Cuando los hijos de Coré ofrecieron un fuego y ese fuego como que estaba como medio raro. Porque le estaban ofreciendo el fuego, ofrecieron el sacrificio, pero de la manera incorrecta y con la intención incorrecta. A veces no es que tú te prendas, como dicen los Habacuc, préndete. O que tú tengas la unción, o que tú tengas el fuego, o que tú tengas el Espíritu Santo. A veces, ¿con qué intención tú lo estás haciendo? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Cuando usted ministra en el altar, usted no está dando lo que usted dice que está dando. Usted está dando lo que hay en su corazón. Porque el corazón es el recipiente que Dios utiliza para moverse en su pueblo. Por eso le habla de cautivos, de oprimidos. ¿Dónde se opriman? En el corazón. Y tenemos que aprender a identificar lo que hay en el corazón. Por eso dice la Biblia, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Sin embargo, dice la Biblia también, donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que mi corazón está aquí si el tipo es un engañoso? Cuando lo libero de la opresión, cuando le quito la carga que hace que sea engañoso. Entonces digo, vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Él no está diciendo, vengan a mí los que están pecando. No es un mensaje de salvación eso que él está diciendo. No es un mensaje de fe, no es un mensaje para que se arrepienta. Él está hablando de gente que está cargada y cansada. ¿Y usted cree que Jesús está hablando de forma literal? ¿Dónde está la mochila? ¿Dónde está la mochila? Tráeme esa también. Sí, ponte las dos, Fabián, por favor. ¿Pongo las dos? Sí, las dos. Trata de ponerte las dos. Ok, ponte una sola primero. Ponte una sola, ok, vale, vamos a hacer algo. Ok. ¿Usted cree que Jesús estaba hablando literalmente? Jesús era un ser humano de carne y hueso. Y él te dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Ay, aquí yo tengo una mochilita y él dijo que los que están cargados. Espérate. ¿Tú crees que se refería a esto? Bueno, agarra esa también. Ven aquí. Y el otro, porque él dijo que los cargados y cansados. Espérate, el otro. Ahí está. ¿Alguien más tiene un multo por ahí? Venga, ese también, porque usted está cargado. Póngaselo aquí, espérese. ¿Usted cree que él se refería a eso? ¿Usted cree de verdad, sea sincero, que él se refería a esa carga? Porque entonces no era Jesús el Salvador, era Jesús el maletero. No era esa carga que él se refería. Era la carga que tú tienes en el corazón. ¿Me sigues? ¿Crees en mis milagros? ¿Crees en mis enseñanzas? ¿Crees en la doctrina que te estoy dando? Sin embargo, hay una carga que tienes que depositarla en Jesús. No es una carga física. Sigue cargando tu mochila, aunque pese. Esa mochila es tuya. Esa carga es tuya. La carga que Él quiere es la que tú tienes dentro, porque esa es muy fácil de cargar. Duele los primeros días después. Tú te acostumbras al peso y caminas con ella horas largas. A la escuela yo iba con una mochila de ese largo, literalmente. Llena de libros, llena de cuadernos. El primer año, después de vacaciones, eso sí pesaba. Ya. Ahora después, a mitad de año, ya yo estaba acostumbrado al peso. A esa carga tú te acostumbras. A la carga a la que tú no te acostumbras, esa es la carga que tú llevas dentro. Esa es la carga de tu niñez, que no has resuelto todavía. Esa es la carga de las malas experiencias que has tenido, que no has resuelto todavía. Es a la carga de la palabra que te dieron, que te marcó, y que tú decidiste que te marcara, y que ahora vives conforme a esa palabra que te dieron. Hay gente que le han dicho, no sirve para nada, y ¿sabes qué hacen? Dejan de servir para algo. ¿Sabe por qué? Porque creyeron esa palabra.
y cargaron eso que no debieron cargar y ahora están cansados espiritualmente. Por eso no fluyen en la unción como deberían fluir, le ministran, le imparten, y Espíritu Santo esto, y Espíritu Santo aquello, y no fluye. Y esa carga, ¿sabe lo que hace? Que Satanás te pone otra que es peor, que es la del pecado. Satanás no lidia con gente fuerte. Satanás lidia con gente cansada. Por eso la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sabes qué es resistir? Que tú estás cansada, que tú estás cansado, pero sigues aguantando. Ahora, cuando tú cargas cosas que no deberías cargar, rencor, pasividad, tristeza, ansiedad, depresión, ira, todo eso, cuando lo cargas, no podrás resistir al diablo. Por eso Satanás te ministra de la manera que él más sabe hacerlo, de la manera sigilosa, y vuelves y caes en el mismo pecado de siempre. ¿Sabe por qué? Porque estás cansado con una carga que no es la tuya. Y él vuelve y te ministra. Y tú ves y tú te das cuenta que es la misma técnica que usa siempre. Es el mismo camino que tú caminas siempre para ir a la tentación y caer. ¿Por qué? Porque ya él te conoce y él sabe que por más que intentes resistirlo, no vas a poder resistirlo porque tienes una carga que no te pertenece a ti, le pertenece a Dios y le estás cargando tú. Oh, Dios, yo quisiera salir de esta atadura. Yo quisiera salir de estos pensamientos depresivos. Oh, de cualquier atadura. ¿Por qué no soy libre? Bueno, porque tu fuerza la estás destinando a cargar con un peso que no es tuyo. A cargar con el rencor, a cargar con la ira, a cargar con esas vivencias de tu pasado. Muchos de ustedes tienen una relación pésima con familiares suyos, que no los pasan. No se llevan bien con el tío, con la prima, con el primo, o con la abuela, o con el abuelo. Porque hizo algo que los marcó. Y usted va, lo saluda, pero no es lo mismo, no es igual. Porque tiene una carga, tiene algo en contra. Y yo quiero que hoy practiquemos algo. Yo quiero que en la medida de lo posible usted se ponga a una silla de distancia del que le queda al lado. Bueno, sí, tú fuiste más específico. Cuando póngase a una silla de distancia, ponga una silla entre uno y otro.